Algo especial va a pasar esta semana porque han sido varias cosas que han sucedido durante este día y sigamos en oración para que Dios pueda ser manifiesto. Esta semana le hemos titulado La última victoria y estaremos estudiando el libro de Apocalipsis de una forma diferente, Iris. Estaremos estudiando el libro de Apocalipsis viendo lo que Jesús ha hecho y ha logrado para poder darnos la última victoria. Fíjese que el enemigo, Miri, piensa que tiene todo planificado y que está todo planchado para él poder conquistar aquello que Dios quiere darnos y quitarnos aquello que Dios quiere darnos, pero no es así. Dios ha presentado en el libro de Apocalipsis, por eso es importante que nosotros podamos leerlo, lo que Él tiene planificado para todos nosotros. No solamente para un grupo. La idea de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, dice el apóstol Pedro. Y por eso es que Él no ha retrasado su venida, no ha atrasado su venida, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, Jessica, procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que estaremos estudiando en esta mañana. El tema de hoy lleva como título La victoria en el cielo. La victoria en el cielo, porque ahí comenzó todo. Cuando nosotros estamos hablando del conflicto de los siglos o del conflicto, estamos hablando, Junior, que comenzó en un lugar específico. Cuando una batalla empieza, por ejemplo, Ucrania y Rusia, fue Rusia que atacó a Ucrania, ¿verdad? Y empezó esta lucha que hay allí. Allí empezó todo. Y todavía sigue. Lamentablemente Rusia sufrió un ataque anoche, entiendo, según el aviso que recibí, y han muerto más de 110 personas. Así que también debemos estar orando por esas queridas familias que están sufriendo. Pero pasó algo interesante en el cielo y eso es lo que estaremos estudiando en el día de hoy. Cuando nosotros miramos el mal que sucede en este mundo, a veces podemos pensar que Dios es quien provoca todo el mal. Y bíblicamente eso no es confirmado así. Dios no es quien provoca el mal. Dios no trajo el mal al mundo. El mundo fue traído por un ser que Él creó. Y ese ser que Él creó fue quien se rebeló contra Dios. Y al rebelarse contra Dios, no estaba conforme de que Él fuera el único en rebelarse contra Dios. Quiso también provocar que otros se rebelaran con Dios. Y en esa rebelión es que nosotros estudiamos en el libro Apocalipsis, como se estuvo en la lectura, que hubo una batalla en el cielo, un conflicto, una guerra. Pero gloria a Dios porque Satanás fue echado del cielo. Pero lamentablemente también nos dice el libro de Salmos y el libro de Apocalipsis que una tercera parte de los ángeles, óigame, una tercera parte de los ángeles son muchos, son millones de millones, no son solamente, podríamos decir, 1 millón o 1 billón de ángeles, son millones y millones. Y este mundo se encuentra sometido a este asunto cuando Adán y Eva caen, porque ellos entonces toman esta tierra como su lugar de morada, su propiedad, porque ya se les había prohibido estar visitando otros mundos y estar en el cielo. Y esta ha sido, por eso es que el apóstol Pablo dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra grandes principados que están ¿dónde? En el aire, están a nuestro alrededor. Y esa lucha es constante. Por eso es importante que usted y yo, cuando tengamos una lucha, sea con un ser querido, sea con un amigo, sea con un vecino, nosotros meditemos bien con quién es nuestra lucha. Porque siempre el enemigo puede provocar situaciones para que nosotros seamos entonces aquellos que podamos sucumbir ante las situaciones que Él nos presenta. Se nos dice que el 6 de febrero del año pasado, del 2023, sucedió un gran terremoto. Afectó tanto a Siria como a Turquía. Y nos dicen que esa noche tembló la tierra a tal magnitud por más de 30 segundos que edificios enteros se desplomaron. Qué bueno verte, Mitza. Que edificios enteros se desplomaron. Edificios que llevaban gente, que tenían gente dentro de ellos durmiendo.
Y cuando surge este terremoto, empiezan a caer los edificios a tal magnitud que el gobierno quería ir detrás de aquellos que habían sido los contratistas para ver qué era lo que habían hecho para que estos edificios tan rápidamente cayeran y se desplomaran y murieran. No sé si usted tiene una idea, pero más de 52,000 personas murieron en ese terremoto. 52,000 personas es el pueblo de San Sebastián, ¿sabes? Más o menos. Es como si nosotros dijéramos que el pueblo de San Sebastián no existe más población. Eso fue lo que pasó en Turquía y entre Turquía y Siria. Y no solamente eso, que se estimó que la pérdida fue de 100,000 millones entre una cosa y otra. ¿Y cuántos heridos hubo allí? Pues más de 100,000 heridos. Personas que no sabían ni a dónde ir porque los hospitales estaban llenos, repletos. La gente en los pasillos, en el estacionamiento. Otros estaban en la calle porque no había dónde más correr. Y mucha gente se cuestionó de este terrible desastre. ¿Cómo es que Dios permite esto? Pudiesen algunos preguntarse. Definitivamente es una pregunta que es válida, porque a todos nos puede preocupar por qué suceden estas cosas. Y aún podemos hacer esa pregunta. Lo cierto es que nadie tiene la vida comprada. Hay algunos que pueden pensar que mañana yo voy a hacer esto y aquello, pero realmente, Nisa, no podemos decir mañana vamos a hacer esto. Difícilmente siempre tenemos que decir y seguir el consejo del apóstol Santiago. ¿Cuál es ese? Si Dios lo permite, si Dios lo permite. Porque no es que Dios quiere matarme, sino Dios es quien me protege. Dios es quien envía a sus ángeles para que estén cerca de mí, para que me guarden en cuantos caminos. En todos mis caminos, dice el libro de Salmos. Así que cuando la muerte llega, todos estamos expuestos a ella. Todos estamos expuestos al peligro. ¿Por qué? Porque vivimos en medio de este conflicto. Este conflicto nosotros estamos incluidos. ¿Por quién murió Jesucristo? Por todos nosotros. Quienes aceptan a Jesucristo como su Salvador, entonces tienen una ventaja sobre los demás. Es que la promesa de la vida eterna entonces se cumple en sus vidas. Y gloria a Dios por eso. Así que la pregunta puede ser, ¿por qué el Omnipotente permite que sucedan estas calamidades? Pues miren, Él no lo permite. Él no lo permite. A veces suceden cosas que no entendemos, pero no es Dios quien está detrás de ellas y lo vamos a confirmar. Por ejemplo, dice la historia que una mamá estaba mirando fuera de su ventana, ella se llama Clara, y estaba mirando a dos niñas jugando. Una de ellas era su hija. Y aunque la niña se veía muy bien, estaba disfrutando con su amiga el jugar en la calle a sus 7 años de edad, 7 tiernos años de edad, debo decir. Había algo diferente entre las dos niñas. Lo diferente era que su hija, de 7 años, se le había diagnosticado un cáncer terminal. Así que ella, al meditar y mirar a su hija, podía ver que algo injusto estaba pasando, pensaba ella, con su familia, con su hija. Pero a diferencia de muchos otros, ella no preguntó por qué los inocentes sufren. Ella tampoco preguntó, ¿tendrá derecho Clara a poder seguir existiendo? ¿Qué estará pasando aquí? La realidad es que la palabra de Dios nos confirma de que a través del libro de Job, Satanás está muy dispuesto en hacernos daño. ¿Cierto? La historia de Job, ¿cómo es que comienza la historia? En los primeros capítulos del libro de Job está hablando acerca de lo que Satanás se le dio permiso de actuar. Y tan pronto se le dio el permiso de actuar en contra de aquel siervo fiel de Dios, ¿qué hizo él?
Le quitó todo lo que tenía. No solamente le quitó sus bienes materiales, ¿qué también le quitó? Sus hijos. ¿Cuántos hijos fueron? ¿Cuánta familia perdió él en un día? Toda la familia excepto su esposa. Y así como dicho en el pasado, a veces nosotros podemos juzgar a su esposa por tener la reacción que tuvo cuando dijo, maldice a Dios y muérete. Pero si perdemos un hijo y es difícil, y yo he estado ahí para muchas personas que han perdido un hijo, joven, adolescente, adulto, y no es fácil. He tenido que también no solamente estar allí consolando a la familia, sino que el director o el dueño de la funeraria, los asistentes de la funeraria me dice, pastor, usted podrá ayudarme a mover el cuerpo, a echarlo en la camilla y luego en la guagua. Y he tenido que hacer eso con valor. Y en ese mismo momento que estoy haciendo eso, estoy pensando en ese querido hermano o hermana que está pasando por ese proceso. ¿Cuán difícil es? Y Job perdió ¿cuántos en un día? 10 hijos. 10 hijos, entre ellos varones y niñas. Ahora, Dios estará en todas partes, como dice la palabra. Es Dios aquel omnipresente. Dios siempre ha estado presente en todas las situaciones de este mundo. Pues miren, si nosotros vamos al libro de Génesis, les invito a que me acompañen. Allí mismo comienza en el versículo 1 y el versículo 2 diciendo unas palabras sumamente importantes. Dice Génesis 1:1, en el principio, ¿qué hizo Dios? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Dice el versículo 2. Estaba desordenada y vacía. ¿Y qué más dice? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Así que allí en la creación no solamente estaba el Padre, estaba el Hijo, ¿y qué dice el versículo al final? Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Así que la Biblia nos dice que Dios es un Dios que está presente en todo momento y tenía en su corazón el deseo de crearnos a todos nosotros. No crearnos en la miseria y en el pecado, porque si usted sigue leyendo el libro de Génesis, va a encontrar allí que Dios recalca, y al igual que el escritor, diciendo que todo lo que Dios hizo era bueno, ¿y en qué manera? En gran manera. Y dice que nosotros cuando salimos de las manos de Dios, hablando así de Adán, él fue creado a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y eso nos demuestra el amor de Dios hacia nosotros. El mismo libro de Juan nos dice que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. ¿Alguien lo puede leer? Y lo puede leer en voz alta para que aquellos que nos están viendo a través de la red puedan escucharte. Te lo voy a agradecer. Si no, yo te ayudo a leerlo. Primera de Juan 4:8. Y otro que me lea Colosenses 1:16 y 17. Mayo, adelante, seguro que sí. La palabra de Dios dice así: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios. ¿Qué está diciendo el versículo? Porque Dios es ¿qué? Amor. Así que Dios desde un principio, desde siempre, porque Dios ha existido siempre, ha sido un Dios de amor. Él no cambia. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su amor ha sido el mismo como para Adán, como para nosotros hoy en día. A diferencia que para Adán presentó el sacrificio de él a través de un cordero, y a nosotros hoy se nos presenta por el mismo Hijo de Dios que es Jesucristo cuando se crucificó en la cruz por nosotros, o se sacrificó en la cruz por nosotros. Ahora, ¿qué dice Colosenses 1:16 y 17 hablando acerca de dónde ha estado Dios siempre? Colosenses 1:16 y 17. María. Porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas sin él. Él es cuánto, dice la palabra de Dios allí. Él es antes de cuántas cosas. Entonces es antes que nosotros. Existió antes que nosotros. Qué interesante es. Y Pedro también recalca que Jesucristo fue separado antes de la fundación del mundo. Así que Jesucristo pensó en ti antes de tu existir. Y Dios ha estado en todo momento presente ante todas las circunstancias y situaciones de este mundo y del universo. Todo lo que existe fue creado por Él. Todo, absolutamente todo. Así lo recalca. Porque en Él fueron creadas cuántas cosas, dice el versículo 16, todas las cosas. Las que hay en los cielos. ¿Qué hay en los cielos? Están los ángeles, está el universo, están todas las cosas que existen allá afuera, que aquí en este mundo se les llama extraterrestres, pero que la Biblia le dice que son personas creadas igual que nosotros que fuimos creadas, que viven en mundos no caídos en pecado, pero que nosotros sí lamentablemente caímos en pecado. Y dice allí que las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, incluyendo entonces a Satanás. Satanás fue creado, Lucifer, que es el nombre que se le conoce antes de caer, antes de rebelarse con Dios, fue creado por el Dios Altísimo. Y al igual que nosotros, él tenía la potestad de tomar decisiones. Lamentablemente, la decisión que Lucifer tomó no fue la mejor. Todos nosotros tenemos dos opciones cuando nos miramos ante un espejo. Cuando nos miramos ante un espejo, no haga lo que yo hice. En el 2011, yo me miré en el espejo, Joana, y le dije al Señor, gracias porque no tengo ni una cicatriz en mi abdomen. Eso fue en el verano, mire. Y ya en octubre tenía 2 cirugías en mi abdomen. No fue Dios, es que Charito me escuchó también cuando yo lo dije. Pero a través de esa prueba aprendí cuánto Dios me ama. Y ama a mi familia. Ama a mi familia. Y así como le he dicho antes, esas cicatrices, ahora cuando me miro en el espejo, no me gustan, soy sincero. Porque hasta el ombligo lo tengo como medio chueco. Así me dejaron, chueco. Pero me recuerdan que Dios es misericordioso. Y ahora yo le digo que son las cicatrices de la misericordia de Dios. Pero dice allí que sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué más? Para Él. Así que Dios en todo momento nos da la opción, como iba diciéndole después de contarle mi situación, que usted haga 2 cosas. Usted puede mirarse en el espejo y decir, gracias Dios por mi existencia. Como tú me creaste y yo existo porque tú lo permitiste, mi vida será dedicada a ti. Eso hace la diferencia. Pero eso no fue lo que hizo Lucifer. Lucifer se miró y dijo, qué lindo soy. Qué bello soy. Soy el más bello de todos los que existen. Y como yo soy el segundo en mando aquí, yo creo que yo merezco el primero y no el segundo. Porque se conoce a Jesús como el arcángel Miguel, como aquel que está por encima de todos los ángeles en mandato y en potestad. Y Lucifer no le gustó la idea de que Jesús tuviera esa posición. Quería él tener esa posición. ¿Y qué hizo para obtener esa posición? Empezó a hablar mal de Dios. Empezó a decir que Dios era aquel que los había creado con un propósito, y el propósito no era el que todos ellos pensaban, sino que había uno diferente. Vamos a leer un poquito más acerca del pensamiento de Lucifer en Isaías 14:12 y también en Ezequiel 28.
14 al 17. Alguien que me lea Isaías 14, 12 primero, por favor. Y como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que derribabas las naciones. Dice allí que cómo fue que pasó con Lucifer, cayó del cielo. Y al principio leímos que hubo una guerra en el cielo, ¿verdad? Y que él tuvo que ser echado del cielo. Y dice ahí, Lucero, de ahí viene la palabra Lucifer, Lucero, hijo de la mañana. Y ahora explica lo que pasó. Derribado fuiste a tierra. Fue sacado del cielo y enviado a la tierra. ¿Por qué? Tú que debilitabas a las naciones. Debilitabas a las naciones en el sentido que le hacía pensar lo que era incorrecto. Y hacía pensar también en que Dios no era un Dios de justicia, que había creado todas las cosas para beneficio de Él y no de la criatura. Y eso es totalmente falso. Si fuera así, no tendríamos nosotros un libre albedrío como tenemos ahora para tomar nuestras decisiones y hacer lo que nosotros entendamos. Por eso le dije que cuando usted se mira en el espejo cada día, usted debe de pensar en decir, Señor, tú me has dado vida, hoy mi vida la dedico a ti. Hoy todas mis fuerzas, todos mis dones, todos mis talentos, lo dedico a ti porque tú mereces toda honra y toda gloria. No soy yo, Señor, no soy yo quien merece toda honra y gloria, sino tú. Si yo pienso diferente, entonces estoy pensando como Lucifer, que se pensaba que merecía toda honra y toda gloria. Y ahí es que es donde comienza el problema. Vamos al versículo 14 de Ezequiel 28, 18, 14 al 17. Miren en la posición que tenía Lucifer en el cielo. El 14. Tú, querubín grande. ¿Cómo era él? Grande. Tenía su posición en el cielo, entre los ángeles. Era aquel que era el chief in command, aquel que mandaba allí, el más que manda en el sentido después de Jesucristo. Por eso es que a veces nosotros tomamos a la ligera, y hago este paréntesis aquí, haciéndonos pensar que nosotros podemos engañar a Satanás. No, él no me conoce. Él no puede hacerme hacer esto. Nada, yo soy fuerte. Óigame, hermano querido, yo quiero recordarte que Satanás le puede vender una nevera a un esquimalito y le puede vender hasta el mismo candidato a la presidencia que usted sabe quién es, que es multimillonario. Lo puede llevar a la quiebra si él quiere, con tantas cosas que puede venderle. Porque él es astuto. Dice la palabra que es más astuto que la serpiente. Y engañó a nuestros primeros padres. ¿Y de qué manera? Ellos estando ante la presencia de Dios, Satanás nos engañó a ellos. Y mire lo que dice aquí. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. Está hablando del pasado de él. Y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en cuanto en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Ahora miren qué interesante cómo Dios expresa estas palabras. Hasta el día que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 14 al 17. Hasta que en ti se halló maldad. ¿Quién puso la maldad en el corazón de Satanás? No fue Dios. Dios encontró maldad en él. La maldad es cuando yo desobedezco a Dios y hago lo contrario a lo que Dios me pide. No porque Dios quiere manipular mi vida, sino porque Dios quiere darme abundancia, quiere darme felicidad, quiere darme lo mejor. Por eso es que Dios lo pide. Pero sigue diciendo el versículo. Perfecto era en todos tus caminos
Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad, versículo 16, a causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste. Miren qué interesante las palabras que utiliza aquí en la versión Reina Valera 1995. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón. ¿Qué pasó ahora con Satanás? Se enaltece a causa de tu hermosura. ¿Usted ve lo que le estaba diciendo en los dos ejemplos? A causa de tu hermosura. ¿Y qué demás dice? Corrompiste tu sabiduría, porque ya su inteligencia, su sabiduría no dependía de Dios. Ahora, ¿qué él quería? No, yo soy suficiente. Tengamos cuidado. A causa de tu esplendor, de tu posición, de cómo brillas, de cómo otros te miran, cómo otros te hacen caso, yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Lamentablemente, Satanás no se arrepintió de lo que hizo. Él se rebeló contra Dios. Y resumiendo, lo que él hizo fue que él empezó a hablar con otros ángeles, diciéndole que la ley de Dios y que Dios no era un Dios de amor como él presentaba o se hacía pensar que era, que si quien podía tomar esa posición y podía hacer un mejor trabajo que Dios, haciéndolo más simple para que usted pueda entenderlo, era él. Era él. Es lo que nosotros, vale, no sé si voy a ser apedreado por decir esto, pero es que lo que nosotros usualmente vemos en las campañas políticas. En Puerto Rico, para no decir el mundo, ¿verdad? En Puerto Rico dicen, no, este no es, este, aquello, aquello, lo otro, porque prometió y no cumplió. Mire, te llevamos 3 años y mira lo que está pasando, 4 años. ¿Qué está diciendo esa persona? Yo soy la mejor opción. ¿No es cierto? Eso es lo que está diciendo. Cuando un candidato se va en contra de otro que está en poder, está diciendo, yo soy la mejor opción. ¿Cierto o no? Ahora, si usted es un presidente como el de Salvador, que es Bukele, muy conocido mundialmente, que ahora está pidiendo que Centroamérica se una para ser la 5ª potencia del mundo, ese presidente ganó por mayoría porque la gente vio que lo que él prometió y lo que hizo lo cumplió. Y muchos empezaron a decir mentiras acerca de él. No, porque usted dice que sacó a los corruptos, pero más corrupto es usted. Y entonces ahí en una entrevista que vi, él le decía, pero corrupto soy yo, pero tú hiciste esto y esto y esto y aquello, y todavía estás haciendo, y ahora mismo el dinero que estás usando no es tuyo, ni es de la campaña, es de un amigo tuyo, que tú quieres que él te apoye para tú entonces pagarle con favores. Y ahí el hombre estaba como que frisado. Pero Satanás hizo eso. Una campaña terrible en el cielo. Y ese querubín, ese ángel, se conocía entonces como Lucifer, como nos dice Isaías 14:12, hijo de la mañana. Qué nombre bello tenía ese ser. Pero se le fue todo a la cabeza. Se le fue todo a la cabeza. Y podríamos decir que él poseía cualidades naturales de líder, porque fue creado de esa manera, para que todo lo que él hiciera, los ángeles estuvieran prestos para escuchar y hacer lo que él le decía. Con respecto no solamente a la tierra, sino con el universo. Pero él no se conformó con eso. No se conformó con eso. ¿Qué hizo Satanás? Pues miren, él escogió la segunda opción de la que yo le estaba diciendo. ¿Y cuál es la segunda opción? Él dijo lo siguiente. Miren qué hermosas cualidades tengo. Soy sabio, hermoso, perfecto. Tengo todas las características positivas que podría desear. A veces nos sentimos tentados en hacer eso mismo, esa misma aseveración, ¿verdad? Pero no nos corresponde. Y dice él al final, no necesito de Dios. Lamentablemente, ¿cuántos dicen eso en el mundo? No necesito
de Dios. Es más, dice él, soy tan perfecto que puedo ocupar el lugar de Dios. Puedo ser, dijo él, mi propio Dios. A ese nivel llegó Lucifer. Y en ese nivel donde él llegó es que se provocan todos los problemas que todavía hoy estamos viviendo. Pero que Dios ha prometido una victoria sobre Lucifer, sobre aquel que se conoce hoy en día como Satanás, la serpiente antigua, el padre de la mentira, porque eso es solo lo que él sabe hacer. Desde un principio en el cielo estuvo mintiendo y todavía hoy miente. Claro que sí, todavía miente. Todavía le hace pensar a la gente que pueden conseguir tantas cosas con simplemente tomar una decisión que no es a favor de la salvación, sino de la perdición. Y ahí es que comienza el conflicto. Satanás deseando tener el lugar de Dios. Miren qué interesante, hoy en día nosotros vemos lo que se conoce como el fake news. ¿Saben lo que es el fake news? Las noticias que son falsas, pero que se dicen con tanta seguridad que la gente se lo cree. Que la gente puede pensar, mira, eso es verdad. De hecho, la inteligencia artificial ha hecho que eso sea hasta más pronunciado en el sentido de hacerla, a convencer a la gente a que crean lo que se está diciendo. Por ejemplo, una reciente situación donde se hablaba era de la princesa allá de Inglaterra, que lamentablemente pues tiene una condición de cáncer, donde fue operada y se le encontró después de hacer esa biopsia y enviarla a un laboratorio. Encontraron a patología de que sí, es positivo a cáncer. Y ella sacó una foto y la revelaron como que ella estaba bien con sus hijos. Pero alguien encontró que había algunos desperfectos en la foto. Por ejemplo, el pelo de la hija se veía como levantado, como si estuviera descansando sobre una mano o sobre un hombro. El zipper del jacket como que no continuaba y de momento continuaba. Y empezaron a criticar eso. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Preguntaban. Y hasta que finalmente que ella tuvo que decir que ella fue la que editó la foto, porque ella pues, quería hacer pensar que estaba bien de salud cuando realmente no está. Así que tengámoslos también a esa familia en nuestras oraciones. Pero las noticias falsas han corrido donde a tal punto ponen al presidente Trump peleando con Biden a puño. Y no son ellos peleando. ¿Y la gente qué pasa? ¿Ya lo cree? Ya usted ve el mensaje en WhatsApp. Presidente Trump peleando con Biden y ya te envía el mensaje y 4.500 personas lo reciben en un minuto y todo el mundo, cuando usted corre y mira alrededor del mundo, ya están pensando que Biden y Trump se encontraron allí en la corte de Nueva York y se están dando hasta dentro del pelo. ¿Y qué otras noticias más han salido? Solo Dios sabe, porque nosotros no conocemos, ¿verdad? Todo lo que puede estar sucediendo, pero son noticias que quieren hacer pensar al ser humano una cosa cuando realmente son otras, no son ciertas. Y eso es precisamente lo que Satanás hizo en el cielo. Satanás trajo ese conflicto. Y él comenzó a sembrar dudas entre los ángeles. Y a tal magnitud que cuando trataba de convencerlo de que él era justo y perfecto y Dios no, que Dios era el malo aquí en esta película, incluso él decía, yo soy más justo que Dios. Dios no tiene ninguna justicia. Yo soy el justo aquí, le decía a los ángeles. Yo soy aquel que participé para que ustedes existan. Yo soy el que empezó a tomar el lugar de Dios. Y lamentablemente, poco a poco, Lucifer logró convencer a miles y miles de ángeles. Si usted quisiera saber cuántos fueron, pues miren, quizás puede ser hasta 4 y 5 veces, sabrá Dios, la población de este planeta, lo que Satanás convenció en el cielo. Para que usted tenga una idea. Él no convenció a 3 ángeles, no convenció a 4. Fueron millones de millones. Y cuando usted lee el libro Patriarcas y Profetas o La Historia de Redención, un libro escrito por una mujer muy conocida como Elena G. de White, en esa lectura dice que Jesús fue a hablar con Lucifer, pero Satanás no se arrepintió de lo que hizo.
¿De qué se arrepintió Satanás? De que no le salieron las cosas como él había planificado. Miren a qué punto llegó él. No, yo no tengo nada que arrepentirme. Y por eso no fue permitido más en el cielo. Cuando Jesús vio que en su corazón no había ningún rasgo o ni tan siquiera un ápice de arrepentimiento o un espacio para eso, tuvo que desecharlo del cielo. Y qué triste, porque allí mismo en el libro, su propósito. Al contrario, Él quiere hacerte pensar de que Dios no te ama y nunca te ha amado. Por eso es que Él dice que Dios te ha traído a este mundo de pecado para que tú sufras, para que tú puedas morir y no tener ninguna esperanza, para que tu vida esté agriada, que tu vida no tenga ningún tipo de sabor. Porque como no pudo ganar la batalla en el cielo, ahora Él dice, pues yo voy a ganar aquí en la tierra. Y si hago sufrir una criatura de Dios, también hago sufrir a Dios. Y por eso la misma palabra de Dios dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. Salmos 34. Pero de todas ellas lo librará Jehová. Así que no importa lo que Satanás traiga ante ti, Dios puede librarte. ¿Qué puede hacer Dios para librarte? Muchas cosas. ¿Qué tienes que hacer tú para que Dios te libre? Confiar en Él. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Si usted quiere preguntarse qué es lo que hace o qué hará, pregúntele a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Una mujer infeliz, una mujer sin vida, una mujer que Satanás la tenía arrastrándose emocionalmente y psicológicamente. Y llegó el agua de vida. Se encontró con ella. Y esa mujer tuvo que salir corriendo a la ciudad y decirles, vengan, conozcan a aquel que me ha libertado. Pregúntele a Pedro, que era cabeciduro, que no era lo que él decía. Y como él decía. Por eso fue que él se vio tentado a no seguir las instrucciones de Jesús cuando Jesús le dijo, Pedro, echa la red del otro lado. Pero Señor, si no hemos pescado nada en toda la noche, ¿cómo es que vamos a pescar ahora? Pero en tu nombre voy a echar la red, en tu nombre, Señor. Y eso es todo lo que tenemos que hacer nosotros. En tu nombre, Señor, haré lo que tú me digas. En tu nombre. Y cuando tú vas con la bendición de Dios, miren lo que pasó con Pedro. Cuando sacaron la red, ¿qué tuvo que hacer? Buscar ayuda, porque en la red no cabía ni un pez más. Y la lancha se estaba volcando, se estaba virando, hundiendo. Y así Dios quiere traer la bendición también a tu vida. Pero para hacer eso, Él necesita que tú puedas tomar la primera opción que Satanás no tomó. ¿Cuál es la opción? La primera opción es decir, gracias Señor, porque en tu misericordia me otorgaste estas cualidades, dones, talentos, características positivas. Te alabo a ti y te consagro lo que me has dado para servirte a ti en primer lugar. Amigos, finalmente Apocalipsis 12 nos dice que Lucifer fue echado del cielo. Y Jesús obtuvo la victoria en el cielo. Y si Jesús obtuvo la victoria en el cielo, ¿no tendrá también la victoria aquí en la tierra? Claro que sí. Pero Él quiere tener la mayor victoria. ¿Sabes cuál es? La de tu corazón. Esa es la mayor de todas las victorias. Porque Él aplastó la cabeza de la serpiente. Lucifer fue echado del cielo, los ángeles también fueron echados, Jesús llegó a esta tierra, reinó, triunfó, resucitó, intercede por nosotros y pronto regresará. Pero la pregunta que estoy haciéndome yo, el día en que vi aquel cometa que pasó por encima de Puerto Rico hace como 2 semanas atrás, no sé si ustedes recuerdan la noticia,
Yo salía a la iglesia de Enea en la madrugada para un amanecer con Cristo, el 9 de marzo. Y cuando veo que hay algo alumbrando intensamente, miro al cielo y veo ese meteoro, ¿verdad? Dije cometa, no era un cometa, era un meteoro, que iba a las millas, pero con su cola alumbrando todo el camino. Y me quedé asombrado así. Y que muchos pensamientos llegaron a mi mente. Entre esos pensamientos era en la destrucción final de esta tierra. Y me pregunté yo mismo, ¿en dónde me encontraré? ¿Afuera o adentro? Porque dice el libro de Apocalipsis que cuando el Dios haga descender fuego del cielo, su pueblo estará dentro de la ciudad. Y sabes, Jesús alcanzó la victoria en el cielo porque Él quiere que tú estés dentro de la ciudad. Y esa victoria está accesible para todos nosotros, no es para Él nada más, es para todos nosotros. Quiero leerte una cita para ir terminando, que se encuentra en el libro de Profetas, Patriarcas y Profetas, que fue el libro que les mencioné, que dice lo siguiente: la rebelión de Satanás habría de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros. ¿Cuántos siglos? Todos. Todos los siglos. Nosotros no sabemos el momento en que Satanás se rebeló hasta el día de hoy, cuánto tiempo ha pasado. Sí sabemos que desde la creación y la fundación de esta tierra hasta el día de hoy entendemos que han pasado más de 6.000 años. O raspando, o así, apenas pasando los 6.000 años. Pero miren lo que dice aquí. Un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Las consecuencias del pecado es que no podemos seguir ante la presencia de Dios cuando estamos en pecado. Por eso es que Dios nos llama a arrepentirnos, nos llama a convertirnos, a reconciliarnos con Él. Los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres iban a demostrar qué fruto se obtiene inevitablemente al desechar la autoridad divina. Iban a atestiguar que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento de rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para prevenirlos de ser engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir su penalidad. El que gobierna en los cielos es quien ve el fin desde el principio. Aquel cuya presencia, los misterios del pasado y del futuro son igualmente manifiestos, y quien más allá de la angustia, las tinieblas y la ruina provocadas por el pecado, contempla la realización de sus propios designios de amor y bendición. Aunque haya nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y esto lo entenderá algún día todos los habitantes del universo, tanto los leales como los desleales. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Alabado sea su nombre. Algunos se pudieran preguntar, porque lo he escuchado, especialmente cuando trabajé en la academia como capellán. Pastor, ¿y por qué Dios no destruyó a Satanás tan pronto él pecó o falló? Uno de los versículos que leímos es que Dios es amor. Y si él destruía a Satanás en el momento que él hubiera fallado, Dios estaría confirmando lo que decía Satanás, que no era justo, que no era un Dios de amor. Entonces Dios quería que el universo entendiera las consecuencias del pecado. Y nosotros lamentablemente hemos vivido esa experiencia. Pero también hemos vivido la experiencia de lo que hace la salvación en Cristo Jesús. A pesar que el pecado trajo ruina,
A pesar que la rebelión de Satanás en el cielo ha llegado a esta tierra, también la bendición y la unción de Dios ha llegado a esta tierra. Y ha despojado a Satanás del poder que él puede tener en el ser humano y ha traído sobre nosotros la redención a través de Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. La palabra de Dios presenta esta gran verdad de cómo surgió el pecado, cómo es que comenzó el mal en el universo. Y no nos dice en ningún momento dado que es culpa de Dios, porque nunca lo ha sido. ¿Quién provocó que Satanás pensara como él pensó? Él mismo. En él encontró ese espacio para tomar el lugar de Dios, pero que nunca iba a ser posible. O sea que Satanás se pensó algo que era imposible. Y a veces, ¿sabes qué? Nosotros nos pensamos lo mismo, que podemos vivir en este mundo sin Dios. Y eso está bien difícil. Todas las cosas que llegan cuando vivimos en este mundo sin Dios son terribles. Así que el enemigo, ¿qué hace entonces? Se opone a los propósitos de Dios en tu vida. Por eso es que a veces, cuando tú tienes planes, yo no sé si te pasó hoy, pero a mí me pasó en varias cosas hoy que sucedieron. Cuando tú tienes planes para servir a Dios, para buscar a Dios o hacer cosas a favor de Dios, el enemigo va a poner su pie para que tú tropieces. El enemigo va a traer situaciones para que tú te rindas. El enemigo astutamente a través de sus ángeles, ¿verdad? Que son sus secuaces, va a tratar de hacer que tú no hagas lo que Dios ha querido que tú hagas en tu corazón, porque Él no quiere que tú pagues. O sea, Él no quiere pagar por tus pecados. Él quiere que tú seas quien pagues por tus pecados. Porque eso lo hablaremos más adelante. Quien va a pagar por los pecados de aquellos que se han arrepentido es Satanás. Y gloria a Dios por eso. Yo soy considerado inocente porque Jesús tomó mi lugar. Pero si Jesús no toma mi lugar, yo no soy considerado inocente. Soy considerado ¿cómo entonces? Culpable. Y yo no puedo permitir en ningún momento dado que Satanás estorbe el llamado que Dios está haciendo en mí. Porque Dios no quiere la muerte de nadie, sino Él quiere que todos recibamos la salvación. La pregunta que yo te hago es que, ¿de qué lado vas a estar? Hay un conflicto. Cristo obtuvo la victoria en el cielo, lo dice Apocalipsis capítulo 2. Obtuvo la victoria. Ahora, ¿ha obtenido la victoria en tu corazón? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué te está llamando? Desde la cruz del Calvario te ha llamado, extendiendo sus brazos, te ha dicho, estoy aquí, te amo, lo di todo por ti. ¿Podrás entregarme lo más valioso que tú tienes? Y no son las riquezas, no es el auto, no es la casa, no es lo que tú tengas. Es el corazón, la mente, lo que existe allí. El único lugar que Dios quiere entronar, que Él quiere reinar por los siglos de los siglos. Porque no solamente reinará Dios en su corazón cuando estemos aquí en este mundo, esperando su segunda venida, sino por la eternidad. Porque para siempre estaremos en su presencia. Porque esto es un asunto de vida o muerte. Esto no es un asunto de que ya tomé esta decisión y de aquí para adelante está todo bien. Pero la lucha continúa, mi hermano. La lucha continúa y esto es un asunto no solamente de hoy. Necesitamos pedirle fuerzas a Dios para seguir hacia adelante, para no rendirnos ni estar sometidos a Él cada día. Oramos. Querido Padre, gracias. Gracias. Porque a pesar del conflicto que hubo en el cielo, Cristo Jesús obtuvo la victoria. Amén. Y esa victoria es extendida para nosotros también. Amén. Hoy estamos de pie aquí. Hemos llegado hasta aquí al frente. Porque queremos estar de tu parte. Así. Queremos que seas tú el que tomes el control de nuestras vidas. Seas tú el que tenga tu trono para siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Que podamos disfrutar desde ahora
lo que es estar ante tu presencia. Que podamos disfrutar de los beneficios de la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Hemos estado disfrutando de eso, Padre, pero deseamos que cada día sea más fuerte, que cada día estemos más conectados a ti. Y si es nuestra primera experiencia hoy, Señor, pedimos que nos ayude a nunca soltarnos de ti. Pase lo que pase, llegue lo que llegue, nosotros podamos decir como Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Había muchas dificultades en aquel tiempo, muchos adorando a otros dioses, pero Josué estaba determinado, como desde el principio, que su Dios era el único Dios. Amén. Y ese Dios, él rendía su corazón. Señor, hoy rendimos nuestro corazón a ti. Amén. Tómanos como enteramente tuyo. Sí, Señor. Quizá hay algunos aquí que tienen algunas luchas y pruebas y situaciones, dificultades. Cumple tu promesa en ellos, por favor. Que aunque tengamos aflicciones, tengamos conflictos, pruebas, tú nos libres de todas ellas, Señor. Amén. Porque tú eres más poderoso que el enemigo. Amén. Tú eres más grande. Amén. Y eres un Dios de amor que siempre desea lo mejor para nosotros. Y en nuestra prueba y en nuestra dificultad queremos decirte, Señor, confiamos en ti. Amén. Gracias, porque tu promesa y tu respuesta es: si tú confías en mí, entonces yo haré lo que sea necesario para ti. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos queridos. Dele una mano, un abrazo a su amigo y dígale: tengo a un Cristo victorioso. Sirvo a un Dios victorioso. Dios les bendiga a todos. Les recuerdo que el lunes estaremos en el Buen Pastor. Y luego el miércoles continuaremos aquí con el tema: la victoria final sobre la tierra.